¿Sabías que hubo un tiempo en que amar sin permiso podía llevarte directo al infierno? Sí, así como lo oyes. Hoy vemos el matrimonio como una unión por amor, a veces con una ceremonia religiosa, pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente esa idea? Te sorprenderá saber que la Iglesia no siempre tuvo el monopolio del matrimonio y que su intervención cambió para siempre nuestra forma de entender el amor, el sexo y la familia. Prepárate porque vamos a viajar a la Edad Media para descubrir el oscuro y fascinante origen del matrimonio cristiano. Para empezar, retrocedamos a la antigua Roma. Allí, el matrimonio era un asunto principalmente civil y familiar. Se trataba de un contrato, un acuerdo para unir patrimonios, asegurar la descendencia y forjar alianzas. El consentimiento de los esposos era importante, sí, pero la ceremonia religiosa no era el centro de todo. Era un pacto privado que el Estado reconocía. Los primeros cristianos, de hecho, seguían esta misma costumbre. Se casaban como cualquier otro ciudadano romano. La Iglesia primitiva no tenía una liturgia específica para el matrimonio. Entonces, ¿en qué momento cambió todo? La transformación fue lenta, pero se aceleró drásticamente entre los siglos X y XIII. Con la caída del Imperio Romano y la fragmentación de Europa, la Iglesia Católica empezó a ganar un poder inmenso, no solo espiritual, sino también político y social. Vio en el control de la vida familiar y especialmente en el matrimonio una herramienta potentísima para organizar la sociedad y consolidar su autoridad. Poco a poco, los teólogos y juristas de la Iglesia comenzaron a legislar sobre quién podía casarse, cómo y por qué. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La Iglesia empezó a promover una idea radical para la época. El sexo, incluso dentro del matrimonio, era sospechoso. San Agustín y otros padres de la Iglesia habían asociado el acto sexual con el pecado original. Por lo tanto, su única justificación posible era la procreación. El placer por el placer era visto como un vicio, una tentación del diablo que había que erradicar. Imagina el impacto de esto. De repente, una de las experiencias humanas más naturales se convirtió en fuente de culpa y ansiedad. La Iglesia impuso la idea de que la pareja ideal era la que vivía en castidad, como María y José. El sexo se convirtió en un deber conyugal que debía realizarse sin pasión, casi como una tarea. Se llegó a prohibir tener relaciones en ciertos días del calendario litúrgico, durante la Cuaresma, el Adviento, los domingos. Si sumabas todos los días prohibidos, eran más de la mitad del año. Para asegurarse de que nadie se saltara las reglas, la Iglesia declaró el matrimonio como uno de los 7 sacramentos. Esto significaba que ya no era un simple contrato civil, sino un vínculo sagrado, indisoluble y administrado exclusivamente por ella. A partir del Concilio de Letrán, en 1215, se hizo obligatorio que las bodas fueran públicas, frente a un sacerdote y con testigos. ¿Por qué? Para acabar con los matrimonios clandestinos, esas uniones secretas que permitían a las parejas esquivar las estrictas reglas de la Iglesia. Y hablando de reglas, algunas eran realmente absurdas. Por ejemplo, se prohibió el matrimonio entre parientes hasta grados de consanguinidad muy lejanos. Esto no solo afectaba a primos hermanos, sino a parentescos que hoy ni siquiera consideraríamos. La razón oficial, evitar problemas genéticos y morales. La razón real, romper las alianzas de poder de las grandes familias nobles y aumentar las propiedades de la Iglesia, que a menudo heredaba bienes cuando un matrimonio era anulado por estas razones. También se legisló sobre la edad mínima para casarse, 12 años para las niñas y 14 para los niños. Edades que hoy nos parecen una barbaridad, pero que en ese entonces aseguraban la capacidad de procrear. Además,
Se exigía una virginidad estricta antes del matrimonio, especialmente para la mujer. Su pureza era un activo fundamental para la familia. Y aquí llegamos a un punto clave: el papel de la mujer. Mientras la Iglesia promovía este modelo de matrimonio austero y reproductivo, en las cortes surgía un movimiento literario fascinante: el amor cortés. Los trovadores cantaban a una dama idealizada, inalcanzable, por la que el caballero suspiraba y realizaba grandes hazañas. Este amor era platónico, espiritual y a menudo adúltero en la ficción. Parecía una rebelión poética contra la rigidez eclesiástica. Sin embargo, la realidad para la mayoría de las mujeres estaba muy lejos de esa idealización. En el matrimonio real, la mujer pasaba de la tutela de su padre a la de su marido. Su principal valor residía en su capacidad para dar herederos y en su obediencia. El amor cortés, aunque elevaba a la mujer a un pedestal en la poesía, no cambió su posición de sumisión en la vida cotidiana. De hecho, al separar el amor romántico del matrimonio, reforzó la idea de que el matrimonio era un deber, no una unión de almas. Así nació el concepto de pecado carnal, que ha perseguido a la cultura occidental durante siglos. La idea de que nuestro cuerpo y sus deseos son algo sucio que hay que controlar y reprimir. Esta moralidad, que asocia el sexo con la culpa, no es algo natural, sino una construcción histórica muy específica. Fue una campaña de control social perfectamente orquestada por la institución más poderosa de la época. La Iglesia logró su objetivo. Se convirtió en la árbitro suprema del amor, la familia y la moral. Controlaba quién podía unirse, cuándo y con qué propósito. Definió lo que era puro y lo que era pecaminoso, creando una estructura que duraría siglos. Entonces, la próxima vez que pienses en el matrimonio, el amor romántico o incluso en la culpa que a veces sentimos por nuestros propios deseos, recuerda esto: lo que hoy consideramos amor puro o moral sexual nació en gran medida de una lucha de poder en la Edad Media, una lucha en la que la Iglesia prohibió el amor libre para poder controlar el mundo. La historia del matrimonio es, en realidad, la historia de cómo aprendimos a amar bajo permiso. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha parecido interesante y quieres seguir descubriendo las historias ocultas detrás de lo que damos por sentado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.